Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Soy Clau y hoy les tengo mi top de libros. Los 10 libros que más amo y adoro en este mundo. Logré hacer una lista de 10 libros que son mis libros favoritos de todos los tiempos. El primer libro y el que inspiró a que me volviera una lectora, entonces agradezco mucho. Me lo mandaron a leer en secundaria y como que no era así como que leía ya cosas más densas, y este libro fue el primer paso que di al mundo de la literatura, sobre todo la literatura iberoamericana, que es lo que más leí como en secundaria prepa. Y el libro se llama El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga. Es la historia de la conquista española en México, los españoles y los aztecas, y vamos a seguir la historia de reyes, conquistadores y toda la interacción que hay, todo lo que pasa en un largo transcurso de tiempo. Y me encanta esta época en particular de la historia, se me hace súper interesante, y la forma en la que Salvador de Madariaga escribe a estos personajes y todos los conflictos humanos y personales que se desarrollan en la historia de la conquista es muy interesante, y es como una medio probada de lo que fue, y nunca vamos a saber exactamente cómo fue, pero creo que este autor lo hace muy bien. Y les voy a leer la primera línea de la primera página del libro. Cuando vinieron a decir al rey Nezahualpilli que su mujer le había dado una hija, su rostro permaneció inmóvil, ocultando con su impasibilidad la profunda alegría que inundaba su corazón. El segundo libro es una autobiografía de probablemente mi autora o de mis autoras favoritas de todos los tiempos. Este libro en particular se me hizo como... Tuve que escoger un solo libro de ella y escogí este, y estoy segura que este es mi libro favorito. Y se llama La suma de los días, de Isabel Allende. Este es como la segunda parte de una autobiografía. Paula es su primera autobiografía, donde cuenta todo el proceso que fue perder a su hija, Paula, y esta es como la continuación de qué pasa después de Paula y cómo es su vida en los años que vienen después de que se muda a vivir a otro país y se casa, y como todas las interacciones familiares y toda su vida personal, escrita de una forma muy mágica y muy poética que solamente ella sabe hacer, que sabe hacer en sus novelas y también en su no ficción. Les voy a leer la primera página, que diga la primera línea. La primera página no nos da tiempo. Ok. No falta drama en mi vida, me sobra material de circo para escribir, pero de todos modos llego ansiosa al 7 de enero. Para los que no saben, Isabel Allende empieza un libro cada 7 de enero. Ojalá algún día yo escriba una autobiografía como esta, es una verdadera joya. Este libro también es una autobiografía de otra de mis autoras favoritas de todos los tiempos. Este libro inspiró muchos cambios en mi vida y siempre le voy a estar muy agradecida. El libro se llama Comer, Rezar y Amar, de Elizabeth Gilbert, y en este libro vamos a seguir a esta autora que entra como en una crisis existencial donde ya no está conforme en su matrimonio, no quiere estar ahí, no quiere tener hijos, y decide dejar a su esposo y embarcarse en un viaje de un año como para reencontrarse ella misma y buscar inspiración. Y vamos a seguirla en Italia, India e Indonesia en esta como búsqueda espiritual y personal. Les voy a leer la primera línea del primer capítulo de este libro y dice así: desearía que Giovanni me besara. Es todo lo que les voy a leer. El siguiente libro es otra... Esta no es una autobiografía, pero sí. ¿Pero qué libro no es una autobiografía? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Este libro es más bien como una guía, pero a mí se volvió como una especie de Biblia, especie de libro de consulta. Es un libro que amo y adoro. Lo empecé a leer cuando estaba embarazada de mi hija y se ha vuelto desde ese momento hasta ahora un libro al que regreso una y otra vez. El libro se llama Padres Conscientes, de Shefali Tsabary, y es básicamente una serie de pasos y de realizaciones que tenemos que tener como papás para entender que el problema somos nosotros. No es cierto. Para entender que para ser papás hay que estar conscientes de muchas cosas antes y sobre la marcha. Creo que no nos preparamos, la verdad, como adultos a ser papás, y vamos como improvisando sobre la marcha. Este libro para mí fue una excelente guía para más o menos cómo quiero enfocar la crianza de mi hija y como la dinámica de mi familia. Y les voy a leer la primera línea, que dice: ser padres perfectos es un espejismo. No existe el progenitor ideal, como tampoco existe el hijo ideal. Y hablando de Biblias, tengo una que también es mi otra Biblia, y
es mi Biblia espiritual, de mis libros favoritos de todos los tiempos. No puedo ni siquiera expresarles lo importante que es este libro para mí. El libro se llama Las enseñanzas de Buda y lo escribió Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamí. Y este libro es básicamente una explicación de las bases y los fundamentos del budismo y cómo podemos aplicar tangiblemente el budismo a nuestro día a día. El budismo no tiene que ser una religión, puede ser como una doctrina que usamos porque nos beneficia literalmente y beneficia nuestra vida personal, nuestro camino espiritual. Este libro, la verdad, me gusta mucho porque es muy fácil de leer. Si no tienen idea o conceptos sobre el budismo, no necesitan tenerlos para leer este libro. Este libro es una muy buena empapada espiritual de lo que es el budismo, explicado de una forma muy noble. Este increíble autor que aparte tiene infinidad de libros. Y voy a leer la primera línea. Buda no era un dios, era un ser humano como tú y como yo y sufría igual que nosotros. Vamos a seguir. El siguiente libro se llama Estación 11 de Emily St. John Mandel. Este libro lo leí el año pasado o el año antepasado, justamente cuando empezó toda la pandemia, porque es un libro que también habla de una pandemia. En este libro vamos a seguir una pandemia que mata al 99% de la población. Entonces, obviamente es una pandemia completamente diferente. Es una gripe que es extremadamente contagiosa y mata casi instantáneamente a quienes se contagian. Entonces, vamos a seguir como varias líneas del tiempo, empezando por entender cómo empezó la gripe, cómo fue desarrollándose, cómo reacciona la población ante este virus. Y después vamos a ver cómo qué pasa años después, o sea, cómo sigue el mundo existiendo después de todos estos años que solo queda el 1% de la población, qué pasa con el mundo. Vamos a escuchar como la historia de los sobrevivientes. Algo que me encanta de esta autora, y he leído otro libro de ella, llevo 2 libros de Emily St. John Mandel, y algo que me encanta es que mete a muchos personajes, y entonces estamos leyendo muchas historias y muchas líneas, pero todo tiene como una secuencia, todo tiene un sentido muy lógico y ella nos va a ir ayudando como a entrelazar las historias diferentes y todo va a llegar a lo mismo. Y eso es algo, la forma en la que escribe esta autora es como muy, no sé, como que hay mucha nostalgia dentro de esta historia. En el futuro seguimos, pues son como un grupo de actores que se dedican a ir de población en población por el mundo sin tecnología, que exponen obras de teatro de Shakespeare. Entonces también como que tiene mucho toque ahí shakespeariano, no sé, pero me encanta esta historia. La premisa se me hace súper interesante, pero lo que me enganchó y lo que hizo que amara tanto este libro, más allá de una muy buena premisa, es la forma tan poética y tan romántica de escribir. El rey estaba de pie en un círculo de luz, algo inestable. Era el 4º acto del Rey Lear, una noche de invierno en Toronto. Este libro se convirtió en automático en uno de mis libros favoritos. Lo leí a finales del año pasado, sin muchas expectativas, y me encantó. El libro se llama Superhost de Kate Russo y este es el único libro de toda esta lista que todavía no tiene traducción al español, pero cuando exista les actualizo aquí abajo en la descripción del video porque estoy segura que en algún punto a alguien se le va a ocurrir traducirlo. En este libro vamos a seguir a Bennett Driscoll, que es un hombre que está en sus 50s, está teniendo como una crisis de la edad y además es un pintor que lleva mucho tiempo sin vender una pintura, como que tuvo su época de auge, le fue muy bien y ahora no tiene un buen ingreso. Entonces lo que él decide hacer es poner su casota en renta e irse a vivir a una casita como donde pinta, donde ahí puede dormir perfectamente, tiene una cocinita y mete su casa como una especie de Airbnb. Es aquí donde vamos a conocer a 3 inquilinas que se hospedan en el transcurso de un año en su casa y vamos a conocer un poco sus historias porque este libro está contado como en la voz de él, pero también de estas inquilinas que se quedan, entonces vamos siguiendo como la historia desde diferentes perspectivas. También vamos a conocer a la hija, también vamos a conocer por qué se divorcia de la esposa y como todo lo que hay atrás. Y se me hizo una historia muy real, muy profunda, pero también es cómica y entretenida y como que aborda las crisis de la edad y las crisis personales de una forma espectacular. Entonces tienen que leer este libro, es de verdad un libro que no te esperas que se te quede tan grabado y les voy a leer la primera línea.
del primer capítulo de este libro, que dice: en la jerarquía de manchadores de sábanas, la sangre es la primera. Todos creen que el semen es la peor, pero se equivocan. El siguiente libro es el libro de libros, el que siempre estoy recomendando en el canal y todas partes. A mucha gente le he regalado este libro, se me hace absolutamente increíble. Y el libro se llama Volverás a Alaska, de Kristin Hannah. Este libro sigue la historia de una familia. Estamos en el año 1974 y vamos a seguir a este hombre que es papá de una hija preadolescente. Él acaba de regresar de la guerra de Vietnam, obviamente tiene un shock postraumático muy importante, además de que tiene muchos otros problemas. Y vamos a ver la dinámica familiar de estos tres individuos cuando se deciden mudar a Alaska, porque él, uno de sus amigos soldados, le hereda una casa en Alaska y él dice: vámonos a Alaska, es lo peor que podría pasar. Lo que me encanta de este libro es que Alaska en sí es su propio personaje. La habilidad de Kristin Hannah de ubicarnos en ese espacio y en ese lugar y en la intensidad que es Alaska se me hizo increíble. Creo que fue lo que más me atrapó de esta historia. Y también vamos a seguir a Lenny, que es la hija de esta pareja, esta transición de la niñez a la adolescencia y a la adultez, y todo lo que ella tiene que vivir y aprender. Como que hay mucho drama en este libro, pero como que todo tiene un sentido. Y lo que me gusta es eso, como un retrato muy real y muy único de la condición humana, de la experiencia humana y de los errores humanos y todo lo que a veces no trabajamos y se va haciendo más y más grande. Este es un súper libro. Lenny, que es la protagonista, se me hace un personaje increíble, y Alaska como tal es un personaje también muy rudo, muy presente en el transcurso de toda esta historia. La primera línea de Volverás a Alaska: aquella primavera la lluvia caía en ráfagas torrenciales que abatían en estruendo sobre los tejados. El siguiente libro es una ficción histórica también, que esta vez nos vamos a ir muy atrás, a la época de Jesús. El libro se llama El libro de los anhelos, de Sumon Kid, y vamos a seguir la historia de la esposa de Jesús, de si hubiera habido una esposa, cómo hubiera sido esa dinámica. Vamos a seguir obviamente como esta misión de Jesús, a la familia cercana de Jesús, el entorno en donde creció, el momento en la historia donde nacen mujeres y lo que pasa con las mujeres, la percepción de las mujeres en esta época, y de alguna forma vamos a seguir en Ana y en otras mujeres protagonistas, que es básicamente lo que hay en este libro, mujeres protagonistas, cómo empiezan a ver por ellas y hacer como una especie de revolución de feminismo dentro de su época, que es una época muy ruda para las mujeres, una época en donde no podían viajar solas, no podían elegir si se casaban o no, tenían ciertas obligaciones, tenían muchas limitaciones, y Ana en particular, como es hija de un señor que trabaja para el gobierno de Galilea, entonces Ana, por ser una niña privilegiada, tiene muchas más ventajas creciendo, pero aún así vive en un mundo donde eventualmente el papel de la mujer es ser menos que el hombre y obedecer al hombre. Entonces vamos a seguir un grupo de mujeres rebeldes que se rebelan a su manera, y es una historia súper intensa y llegadora, y a mí me dejó muchísimas lecciones muy valiosas. Y obviamente esta pregunta de ¿Jesús se casó? La primera línea de este libro es: soy Ana, fui la esposa de Jesús, hijo de José de Nazaret. Yo a él lo llamaba amado, y él entre risas me llamaba pequeño trueno. El décimo y último libro que tengo para enseñarles hoy, y que es obviamente uno de mis libros favoritos del mundo, que no me canso de recomendar, se llama Indomable, de Glennon Doyle. Esta es otra autobiografía. Sí, veo una tendencia. Y en este libro vamos a seguir la historia de Glennon Doyle. Ha escrito otras autobiografías antes. Este es como su tercer libro, y creo que el tercero que es autobiográfico. Lo que me gusta de este libro es la forma en la que está escrito, como que no es la forma tradicional, como que los capítulos, algunos son muy cortos, algunos largos, algunos como que son medio como con sarcasmo. No sé cómo explicar la forma de escribir de esta autora, pero en este libro en particular lo vi mucho más que en los otros libros. Y vamos a escuchar la historia de lo que pasa cuando termina su libro anterior, que es donde decide pelear por su matrimonio y quedarse con su esposo, a pesar de que su esposo le había sido infiel múltiples veces en el transcurso de los años que estuvieron casados.
ella decide quedarse con él y después como que empieza este libro donde ella se da cuenta de que no quiere estar con él y la difícil decisión que tiene que tomar de dejar a su esposo y también todo lo que implica encontrar tu propia voz en un mundo donde estamos, espera de nosotras que nos hagamos chiquitas, que nos quedemos calladas, que seamos complacientes, que seamos sonrientes. No sé si alguien le checa el de sonríe, te ves más bonita. Bueno, esta es como la antítesis del sonríe, te ves más bonita. Este es justamente lo contrario, es como ser grande y ser quienes somos, es el poder que necesitamos, poco tradicional. También habla mucho como de lo que implica ser una mamá, criar a tus hijos en el mundo en el que estamos, con esta ideología con la que fuimos educados y cómo ir cambiando esos paradigmas. Y les voy a leer la primera línea porque me encanta, es una de mis líneas favoritas. Hace 4 años tenía un marido que era el padre de mis hijos y me enamoré de una mujer. Y estos son los 10 libros. Si ustedes tienen su libro ultra mega favorito que quieran dejar aquí en los comentarios, me encantaría escuchar cuáles son los libros favoritos, qué género. Como que es difícil escoger lo que más te gusta leer, pero yo creo que tu libro favorito habla mucho de ti. Entonces déjenme aquí en los comentarios cuál es su libro favorito. Y gracias por ver este video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video.